al centro Tuluá, Bucaque es miel, al norte Cartago y Ogando, Buenaventura en el mar, cerca Palmira, Florida, Amaime, el Cerrito, un pueblo andaluz. Muy buenos días a este programa Charlas con Pradera, bienvenidos. Es un gusto para nosotros compartir con ustedes este programa que es hecho con mucho cariño. Queremos saludar a esta hora de la mañana al set que nos acompaña en la mesa, Juan Carlos y Jairo. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días, John. Buenos días para Jairo, para Fernando Gallo, director de Cañaveral y quien nos acompaña en la parte técnica, y por supuesto a toda nuestra audiencia. Así es, Juan Carlos, muy buenos días, Jairo. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de esta su emisora Cañaveral Estéreo en el 107.0 de su dial. En este su programa Charlas con Pradera. Buenos días a la mesa y buenos días a Fernando Gallo, que es el director técnico y quien hace que este programa llegue hasta sus hogares. Gracias. Así es, Jairo, hoy tenemos un programa muy interesante que es hecho con mucho cariño y como siempre, con mucha dedicación y responsabilidad. Hoy vamos a tener en la sección Mi Huerta Familiar, las fases de la luna. Juan Carlos nos va a explicar exactamente para qué nos puede servir las fases de la luna o conocer las fases de la luna. A todas las personas que tienen su huerta casera o a las personas que tengan cultivos, sabemos que en la zona rural nos escuchan bastantes personas, así que Juan Carlos nos va a explicar todo acerca de las fases de la luna. Y en cápsulas de reflexión, en nuestra segunda parte, tenemos la continuación de un programa que se ha tornado, o un tema que se ha tornado muy interesante, y es el tema de los derechos humanos. Como han podido tener en cuenta nuestros oyentes, en las dos emisiones anteriores hemos tocado primero el origen de los derechos humanos, de dónde surgió, y segundo, la división de esos derechos humanos de primera, segunda, tercera, ya estamos en quinta y sexta generación. Así que bienvenidos a este programa y esperamos que sea del total agrado. Juan Carlos, cuéntanos las fases de la luna, ¿qué tienen que ver o qué pueden conocer nuestros oyentes con respecto a este tema? Bueno, es importante, John, decirle a nuestra audiencia que las fases de la luna cumplen un papel fundamental en nuestro planeta. Y por supuesto, los seres humanos, de acuerdo a sus vivencias y a su conocimiento inicialmente empírico, empezó a entender la gran influencia que tenían las fases de la luna. Por supuesto, este tema es amplio, entonces vamos a tratar de dar en cada sección de Mi Huerta Familiar, vamos a tratar de dar unas recomendaciones sobre algunos aspectos importantes a tener en cuenta sobre las fases de la luna. Es importante decir que esto es un fenómeno fundamentalmente físico, por lo tanto tiene que ver con la tiene que ver claramente con la incidencia o la fuerza de atracción que ejerce el único satélite que tiene nuestro planeta, que es la Luna, sobre todo el agua y todos los seres vivos de nuestro planeta. Es por ello que la atracción que ejerce la Luna sobre nuestro planeta se puede ver claramente en las mareas de los océanos. Entonces, precisamente lo que es importante tener en cuenta es que si ejerce influencia sobre cuerpos de agua tan extensos como los océanos, pues también afecta a todos los organismos vivos que contenemos agua. Es por ello que se da esa incidencia de la luna sobre todos los seres vivos, y de eso se trata digamos, la información que queremos compartir con nuestra audiencia hoy. Qué bueno, Juanca, qué bueno, es muy interesante el tema.
Y realmente nuestros agricultores, nuestros campesinos, a través del tiempo siempre han tenido muy en cuenta las fases de la luna para poder llevar a cabo el proceso de cosecha. Por supuesto, ya lo decíamos, realmente nuestros campesinos conocen la incidencia de la luna y la tienen en cuenta. Desafortunadamente, pues con la tecnificación de la agricultura, se ha despreciado un poco la importancia de las fases y con el proceso de industrialización que muchas veces no tiene en cuenta los tiempos o mejor que los tiempos se dan de una manera muy rápida y no permite tener en cuenta estos procesos, estos fenómenos naturales. Lo primero que hay que decir de las fases es que el ciclo lunar está dividido en 4 fases fundamentalmente, divididas en 7 días cada una. Entonces podemos hablar de la luna nueva, que tiene 7 días, posteriormente de la luna nueva sigue el cuarto creciente, otros 7 días, después del cuarto creciente viene la luna llena, que dura otros 7 días, para finalmente decrecer la luna a cuarto menguante, para un total de ciclo lunar de 28 días. Hay quienes han dado una discusión amplia porque nuestras culturas americanas, especialmente la cultura maya en Mesoamérica, su calendario se rigió principalmente por las fases lunares y no por los ciclos solares. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre el tiempo para los mayas comparado con el tiempo que sigue el ciclo solar, ¿no? También es importante mencionar que, y ahora que lo mencionabas acerca de el conocimiento que tienen nuestros campesinos del ciclo lunar, es importante decir que, por ejemplo, en la cosecha de la guadua, tienen en cuenta precisamente la fase lunar, y el periodo que buscan es el de cuarto menguante, porque es un periodo donde la luna está ejerciendo menor atracción sobre la Tierra y por ello la savia normalmente está en las zonas bajas de la guadua. Es por ello que además, aunado a que cortan en cuarto menguante, aunado a que cortan en horas cuando no ha salido el sol, pues facilita que no haya mucha humedad en la guadua, y eso permite que una vez la corten adecuadamente, pues se seque muy rápidamente, más rápidamente que lo normal, y que sea atacada por algunos insectos que pueden afectarla. Juan Carlos, de acuerdo a lo que dices, pues me surge una pregunta. ¿Hay algunos tipos de cultivo que se deben sembrar dependiendo de la fase de la luna, o indudablemente hay una fase que puede beneficiar más un cultivo que otro? Sí, la verdad es que dependiendo el tipo de producción, o digamos dónde se produzca el fruto, asimismo se debe tener en cuenta el tipo de fase de la luna en que se deben sembrar estos cultivos, porque hay que entender que hay unos cultivos que dan sus frutos por debajo de la tierra. Estamos hablando de los tubérculos principalmente, y algunas otras plantas que tienen sus frutos bajo la tierra, caso del maní, por ejemplo, también, entre otros, y pues que por supuesto van a concentrar la savia y todo el proceso de fotosíntesis va a producir frutos de manera subterránea, y para ello hay que buscar el momento en la fase de la luna donde hay menos atracción para que este proceso se dé de la mejor manera. Lo mismo, hay productos, especialmente en la huerta, que tienden o que su producción es principalmente follaje. Les hablamos del caso de la lechuga, de la selga,
y otras plantas que son principalmente de hoja. Entonces, para ello se recomienda la siembra especialmente en cuarto creciente, donde la luna está ejerciendo una mayor atracción de la savia y de los demás componentes de la planta para que efectivamente se dé un crecimiento mayor y un mejor desarrollo del cultivo. Muy interesante, Juanca, muy interesante aquello que nos estás diciendo y nuestros campesinos o las personas que tienen la huerta familiar, es muy importante que tengan en cuenta estos consejos para que de acuerdo a la fase de la luna asimismo puedan sembrar en su huerta casera o en sus cultivos tradicionales, las personas que están en la zona rural, para el mejor aprovechamiento de la tierra y que den muy buenos cultivos. Sí, correcto, John. Hoy precisamente también y para finalizar la sección queremos comentarles en qué momento se debe en realizar digamos la aplicación de abonos y biofertilizantes de acuerdo a la fase de la luna. Entonces se recomienda, de acuerdo al conocimiento ya técnico y científico de algunas personas que han investigado este proceso de aplicación de abonos y de biofertilizantes, donde recomiendan que para la aplicación de abonos orgánicos, cuando estos están dirigidos al suelo, se debe hacer preferiblemente en luna menguante, porque es en ese momento, como les decía, que se concentran, digamos, la savia y demás elementos en las raíces y tallos de las plantas. Entonces es el momento adecuado para que se dé la fertilización al suelo para que se absorba a través de las raíces estos nutrientes que les estamos aportando a estas plantas. También hablan, os dicen los especialistas en el tema, que en el caso de la aplicación de biofertilizantes foliares, y básicamente ahí se está hablando obviamente de hojas y de ramas en general, pues hacerlo especialmente en luna nueva y podría ir hasta los 3 últimos días de la luna llena para hacer la fertilización foliar, por una razón muy sencilla, y es que en el momento en que se da la fertilización foliar y se aprovecha la luna llena, básicamente lo que se aprovecha es que como hay mayor atracción de la luna hacia los líquidos de todos los seres vivos, pues las plantas no son una excepción y la savia se encuentra en periodo de luna llena en la parte más alta o aérea de las plantas. Es por ello que se recomienda hacer la aplicación de biofertilizantes foliares. Juanca, tengo una pregunta. ¿Hay algunos cultivos que no se puedan realizar en alguna fase de la luna, o indudablemente todos lo que usted siembre puede dar y no afecta de ninguna manera que usted siembre en la fase de la luna? La incidencia siempre va a estar relacionada con cada fase de la luna. Y ya lo decíamos, la agricultura industrializada no tiene en cuenta, por supuesto, las fases de la luna, porque ellos obedecen a unos ciclos de acuerdo a la demanda y la oferta. Entonces, pues es una demostración de que efectivamente se puede sin tener en cuenta, pero lo natural es obviamente tener en cuenta cada ciclo. Permíteme decir algo que con respecto a la presentación pues, muy buena que hace Juan Carlos, para un poquitico con tu pregunta, John. Lo que hace Juan Carlos y lo que explica es que hay momentos en ese ciclo de la luna, que es cada 28 días, que es la vuelta que le da la luna a la Tierra, ese ciclo de 28 días, pues se encuentra que hay unos indicadores a simple vista que son las fases de la luna, que le determinan a uno si efectivamente la luna está más cerca de la Tierra o no, y por eso ejerce o no determinada posibilidad de atracción sobre los seres vivos, en este caso las plantas.
Hay cultivos que su ciclo puede ser de 2, 3, 4, 5, 6 meses, ¿cierto? Plantas cuyo ciclo vital de producción es de 1, 2, 3 o 4 meses. Entonces uno tiene en la cuenta para las labores culturales, para la aplicación de fertilizantes, para el corte, para podas, para aplicar fertilizantes al suelo, pues tienen en la cuenta esas fases de la luna. Pero no es que se siembre en determinado periodo, determinado cultivo, sino que dependiendo efectivamente del ciclo vital de ese cultivo, se toman decisiones para aplicar tal o cual decisión con respecto a las fases de la luna. Sí, es correcto. Así es, Jairo, muchas gracias por tu explicación, y Juan Carlos también por la explicación y el tema tan importante que trajo a colación pues el día de hoy. Damos pues por terminada la sección Mi Huerta Familiar, pasamos a cápsulas de reflexión. Bueno, Jairo, seguimos a esta hora de la mañana en este programa que se llama Charlas con Pradera por Cañaveral Estéreo 107.0. Seguimos con el tema de derechos humanos y en el programa pasado dejamos en punta varios temas que yo creo que vamos a tocar el día de hoy y que nos va a ayudar a concretar todo este tema tan complejo de derechos humanos. Sí, gracias, John. Tienes razón, estamos metidos en un berenjenal, en un delicioso berenjenal, en el berenjenal de los derechos humanos. Todos hablamos de derechos humanos, pero cuando nos adentramos realmente en la comprensión de los mismos, en el origen de los mismos, en su aplicación, que es lo más difícil, entonces nos encontramos, como ya vimos en los programas anteriores, que hay unas limitantes, que son las que he tratado durante los 2 anteriores programas de poner sobre la mesa. Es decir, son esas limitantes las que hacen que los derechos humanos se conviertan, para su obtención y el derecho a tener derechos, en una permanente lucha por obtenerlos. Porque no basta con que existan los derechos humanos, efectivamente. Cuando los humanos propendemos como especie por una mejor calidad de vida, pues simplemente los decretamos. Pero fíjense que no basta con el decreto, no basta con querer que los derechos humanos sean una realidad, sino que esos derechos humanos están estancados o tienen luz verde, dependiendo del modelo económico en el cual esos derechos humanos se estén reclamando. Fíjense que no es tan sencilla la cosa. Con base en eso, entonces, uno siempre tiene que ubicarse, como en todas las cosas de la vida, en algo determinante que media cualquier actividad de los seres humanos, que es el espacio y el tiempo. Es decir, lo que es válido para nosotros aquí en Pradera, en Colombia, en Sudamérica, no es válido para los japoneses o los hindúes, porque las condiciones económicas implican unas condiciones sociales, unas creencias diferentes, unas relaciones de producción de tipo económico diferentes, y por lo tanto los derechos humanos allá, en todo su esplendor, en toda su aplicación, dependiendo del lugar y el tiempo en que se apliquen en la tierra, pues tienen realmente vigencia o no. Esa es la gran dificultad de los derechos humanos. Por lo tanto, este es un tema que implica un estudio despacioso, paciente, meternos en los intríngulis de esto para poder comprender en dónde estamos viviendo. Y como estamos en Pradera, como estamos en Colombia, pues necesariamente tenemos que tocar, partiendo de lo general, para aterrizar siempre en lo local, para que podamos comprender realmente toda esta parte teórica, que aparentemente es muy académica, pero que cuando aterrizamos en lo práctico, en lo real, en el lugar donde vivimos, encontramos que su aplicación tiene que ver consecuentemente con la concepción académica que estamos exponiendo aquí como marco general. Así es, Jairo, creo que ahí es donde realmente cobran vigencia el tema de los derechos humanos, no solo quedarnos en lo académico, sino aterrizarlo en el día a día, con ejemplos concretos. Y creo que en los 2 temas, en los 2 programas iniciales hemos dado algunas puntadas de algunos ejemplos acerca de los derechos humanos. Y a medida que vamos avanzando en el tema, creo que vamos a dar esos ejemplos para que a la gente le quede totalmente claro la aplicabilidad de cada generación de derechos humanos y todo lo que se contrapone a eso. No es solamente decretarlo, sino que
de acuerdo al modelo económico en el que esté, asimismo se aplica o no de diversas maneras los derechos humanos. Retomemos entonces un poquitico para poder aterrizar en lo que nos ocupa hoy, que son los derechos humanos de segunda generación. Decíamos entonces que aquellos derechos humanos de primera generación se inspiraron en la Revolución Francesa. Esos derechos humanos tenían que ver fundamentalmente con derechos de primera generación, que decíamos que eran los derechos civiles y políticos: el derecho a la libre expresión, el derecho a la expresión, movilización y huelga, el derecho a la rebelión, el derecho a la circulación, el derecho al sufragio, que son derechos civiles y políticos de todo ciudadano. Derechos que nacieron, recordémoslo, a partir del pensamiento ilustrado de unos intelectuales que dijeron: ¿cómo así? Estamos viviendo bajo una monarquía donde un señor feudal, por mandato divino, tiene todas las prerrogativas de los humanos y el resto, el vasallaje, los siervos, vivimos en condiciones infrahumanas y de muy baja calidad de vida. A partir de ahí, ese pensamiento nace como tal la posibilidad de reivindicar unos derechos que en la práctica tuvieron su concreción en la Revolución Francesa. Ese feudalismo monárquico del rey designado por el más allá terminó entonces con el nacimiento de un nuevo estado de cosas y una nueva base material, que fue la República. La República, que fue el nacimiento de la Revolución Francesa, que dividió el Estado, o sea, la República, en tres ramas: en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Es decir, las reglas de funcionamiento en ese nuevo estado de cosas, en esa nueva sociedad que nació a partir de la Revolución Francesa, después de 1789, generó entonces que nacieran unas clases que no estaban presentes en esa vieja Europa feudal. Nacieron dos clases: unos señores que eran los burgueses y otros señores que son el proletariado. Los unos siguieron viviendo de los otros, los primeros explotando a los segundos. Y ese gran lema de la revolución, que ya decíamos que era igualdad, fraternidad y libertad, pues en la práctica no encontró toda su vigencia, porque decíamos que mientras existan las clases sociales, siempre una de ellas o una de ellas van a tratar de imponer sobre sus intereses sobre las demás. En ese sentido, la Revolución Francesa no pudo satisfacer pues esa consigna, ese lema de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, esa libertad, esa igualdad y esa fraternidad, que tiene que ver fundamentalmente con unos derechos en la vida práctica, encontramos que esos derechos encontraron su concreción en la concepción de lo que más tarde se llamarían derechos humanos de segunda generación. En esa república de burgueses y proletarios, el pueblo comenzó a reclamar 5 variables determinantes para que la calidad de vida de esa libertad, igualdad y fraternidad realmente tuviera una concreción. El primero de ellos, el derecho a la vida. El segundo de ellos, el derecho al trabajo. El tercero de ellos, el derecho a la vivienda, una vivienda digna. El cuarto de ellos, el derecho a la educación, o sea, al saber. El derecho a la salud, simplemente porque somos seres humanos, y el derecho a la recreación. Y encontramos que en esa república, donde los burgueses explotan a los proletarios, en esa naciente Francia de la Revolución, y en estos países como el nuestro, encontramos que hay que luchar, como que digo, por la concreción de esos derechos humanos de segunda generación. Solamente en algunas sociedades, con las cuales no me voy a meter aquí, el derecho a la salud está dado. El derecho a la educación está dado y es gratuito, plural y universal. El derecho a la vivienda está dado. El derecho al trabajo está dado. Y el derecho a la recreación está dado. Después miraremos qué tipo de sociedad es esa, ¿no? Aún existiendo clases sociales. Es decir, ese es el estado ideal. El estado ideal es que los seres humanos entendamos, por ejemplo, que el primer derecho, que es el derecho al trabajo, entendamos que el trabajo no es para enriquecerse. Lo que pasa es que aquí entendemos el derecho al trabajo como la posibilidad de tener para poder ser. El trabajo, quien no trabaja entonces no tiene derecho a,
porque estamos bajo el modelo de la oferta y la demanda. Y entonces el trabajo es para enriquecerse, para tener, para adquirir, para poder ser. Cuando el trabajo realmente es para transformar el mundo. El trabajo de los seres humanos sobre la tierra es para transformar el mundo en beneficio de todos y no en beneficio de uno o en beneficio de unos. Por eso la mentalidad que habita en la cabeza de los habitantes de estas sociedades de la oferta y la demanda, donde todo se compra y todo se vende, hasta el amor se compra y el amor se vende, donde todo tiene precio, donde la familia está mediada por el prejuicio de las herencias, donde la familia está mediada y los núcleos familiares están mediados en sus sentimientos por el que más tenga. Yo soy porque soy el que más tengo e impongo las condiciones. Y las relaciones filiales entre padres e hijos también. Y las relaciones matrimoniales también, porque el matrimonio es un contrato social donde no prime el amor, sino que significa que es un contrato, donde todo está mediado por la oferta y la demanda, en una especie de prostitución del ser como ser humano. No tengamos en la cuenta que el trabajo es para transformar el mundo en aras del beneficio de toda la comunidad, o sea, de todos los seres vivientes. Pero fíjense que en este modelo, bajo el cual vivimos de la oferta y la demanda, el trabajo se convierte en un derecho que hay que conquistar, porque si uno no trabaja no come. Si uno no trabaja, entonces no recibe un salario. ¿Y qué es lo que hace un salario? Un salario es la mediación que ratifica la oferta y la demanda. El salario es el que determina que mediante la venta de la fuerza del trabajo o del saber, usted reciba una remuneración para poder vivir. ¿Y qué es vivir en términos generales? Poder pagar un arriendo, entonces pasamos a la vivienda. O sea, todo está mediado por el que el trabajo en una sociedad de consumo, de la oferta y la demanda, es el que determina el que usted pueda tener vivienda. Si usted no tiene, no puede vivir dignamente, sino que tiene que ir a vivir en palafitos, como en Buenaventura, donde la gente edifica sus invasiones sobre la miseria y deposita sus heces fecales en el mismo río donde sus hijos tienen que salir todos los días supuestamente a rebuscarse el pan en medio de la podredumbre y la calidad de vida más desesperante. Una sociedad donde las favelas, como en el Brasil, donde los cinturones de miseria están llenos de casas de zinc, casas de papel, casas de cartón, donde la limitación de ese poder y ese derecho de tener acceso a la vivienda está mediado por el trabajo de la oferta y la demanda. No es una sociedad ideal, ¿eh? Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ese paisaje y como los seres humanos le metemos a la cabeza lo que cotidianamente tenemos, entonces nos parece normal. Nos parece normal salir a la calle, por ejemplo, y encontrar con que hay un señor con una ollita, batiendo la ollita, tirado en el suelo, mal vestido. Don Juan es el pordiosero de la cuadra. Entonces y nos hacemos amigos de Don Juan y nos reímos con Don Juan. Y ya Don Juan es parte del paisaje. Y nos parece que eso está bien, que Don Juan está bien. O que en los semáforos hayan niños jugando con cuchillos o simplemente vendiendo peinetas o vendiendo lo que tienen que vender en los semáforos, y eso se hace parte del paisaje. Es una sociedad de la exclusión, es una sociedad de la oferta y la demanda. Ese tipo de derechos humanos en esta sociedad donde la burguesía y los proletarios no tienen los mismos derechos en la práctica, hacen que la lucha sea permanente. El trabajo es para transformar el mundo, no para tener, y entonces a través del tener ser, que es lo que ronda en la cabeza de las gentes. Esa mediación del tener para ser acaba con cualquier posibilidad honesta de relación franca y abierta entre los seres humanos. Por eso se dan relaciones de desconfianza, se dan relaciones donde se llega incluso a la violencia, porque es la defensa de los intereses de unos sobre otros. Acaba con matrimonios, noviazgos, familias, acaba con hermanos, acaba con sociedades. Y como decía alguien por ahí, estas sociedades, al contrario de los animales, se descomponen antes de morirse y comienzan a hablar feo antes de morirse. Fíjense que esto de los derechos humanos, que parece algo romántico,
tiene una aplicación concreta en la vida real, que tiene que ver dependiendo del modelo en el que estemos. Derecho al trabajo, no hay, viene el rebusque. Si no hay trabajo, entonces viene la prostitución, la delincuencia, la degradación de la sociedad. Y por lo tanto vienen las favelas, los cinturones de miseria, las casas de cartón y los palafitos como en Buenaventura. Y la educación. En un país donde la educación no es obligatoria, que es uno de los derechos humanos de segunda generación, y gratuita, la educación entonces se vuelve un privilegio para aquellos que pueden tener una mejor educación con respecto a aquellos que no pueden siquiera tener una educación realmente de buena calidad. No pueden ir a la universidad, el conocimiento, no pueden acceder a él, y no pueden acceder a él porque estamos en una sociedad de clases, y no tenemos derecho los humanos todos a saber, todos no tenemos el derecho a saber por igual, no tendremos el derecho a que el saber sea gratuito, a que el Estado como Estado realmente diga que el saber y la educación debe ser gratuita, pero como aquí estamos en un modelo como en el que estamos, esa limitación de ese derecho fundamental, que es un derecho humano, está mediado por el tener para poder ser. Faltan dos derechos humanos de los cuales vamos a hablar, que es el de la salud. Estamos hablando de salud, educación, vivienda, trabajo y recreación. Ahora hablamos de la recreación, que es el último, el que me quiero extender, para que veamos cómo la recreación aquí se ha convertido en la degradación moral de los seres humanos. Pero los dejo hablar si tienen alguna inquietud. Sí, Jairo, pues muy clara la intervención respecto al tema de derechos humanos, y quisiera preguntarte, para contextualizar más a nuestra audiencia respecto al origen de estos derechos humanos de segunda generación, ¿en qué marco histórico se generan estos derechos humanos de segunda generación? Bueno, habíamos hablado que en la medida en que el desarrollo de las contradicciones entre las diferentes clases sociales se van poniendo a la orden del día, en la medida en que la ciencia, la observación, el desarrollo mismo de la industria, en la medida en que los seres humanos van buscando mejores posibilidades a través de la investigación y la ciencia, así mismo se va desarrollando el que ese saber vaya quedando en determinadas clases sociales. Y cuando ese saber va quedando en determinadas clases sociales, pues nace un choque fundamental entre ese saber que queda en determinados círculos, que genera unas riquezas para quienes saben y realmente miseria para quienes no saben, y entonces generan la posibilidad de que aparezcan nuevos derechos. Pongo un ejemplo. Hace 50 años no estábamos en la posibilidad de poder tener derecho a las redes, al espacio electromagnético y a la posibilidad de que los computadores y las tablets fueran una obligación para poder conectar este mundo globalizado a través de la educación. Entonces nacen unos nuevos derechos que son los derechos de cuarta generación. ¿Qué es lo que te quiero decir, Juan? En la medida en que el desarrollo mismo de las contradicciones en las relaciones de producción de las sociedades y en sus modelos económicos encuentran la posibilidad de sembrar en la cabeza de los seres nuevas posibilidades de mejor calidad de vida, nacen nuevos derechos. Entonces los derechos humanos de segunda generación se encontraron que el 10 de diciembre de 1948 en la Asamblea General de las Naciones Unidas se hiciera la Declaración Universal de los mismos, de primera, segunda y tercera generación. Los primeros, los ya consignados, que son los civiles y políticos nacidos e inspirados en la Revolución Francesa. Los segundos son los que tienen que ver en este nuevo marco que se estaba viviendo, que era el marco de la burguesía, o sea, del capitalismo, donde el derecho a la educación está mediado por la lucha de clases. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y el derecho a la salud. Todo queda bajo la mano invisible del Dios mercado, de la oferta y la demanda, y los seres humanos se convierten simplemente en códigos u objetos robotizados de la oferta y la demanda. Tanto que estamos ahora en la etapa más bestial de ese capitalismo agudo llamado neoliberalismo, donde no tienen oposición de ningún modelo económico y se sienten dueños del mundo. Por eso unos señores como Fukuyama y Thomas Friedman decían: llegó el fin de la historia, el mundo es plano, somos los dueños, la mano invisible del Dios mercado dicta sentencia, todo lo que no sea oferta y demanda, todo lo que no sirva hay que borrarlo. Por eso los estados hay que acabar con ellos. Es la ley de la oferta y la demanda, es el neoliberalismo, es la nueva libre competencia, donde lo que no sirva va quedando excluido. Estamos en lo más bestial y universalizado de ese capitalismo agudo que bestializa, robotiza y cosifica a los seres humanos.
Así es, Jairo, yo quiero, como lo dije en un principio, traer algunos ejemplos del país donde estamos, acerca de los derechos humanos. Por ejemplo, en el derecho al trabajo, podemos ver, de acuerdo a las estadísticas, que 7 de cada 10 colombianos están en el rebusque, no tienen un empleo formal. Y es algo que el Estado no garantiza, debido también a otras coyunturas o otros procesos que han estado pasando a través del tiempo, como la apertura de Colombia con el libre mercado hacia Estados Unidos y hacia otros países, que hicieron que la producción nacional, la agricultura y varios sectores de la economía quebraran. En el derecho a la educación nunca ha sido tan importante como ahora que el gobierno garantice para aquellas personas que no tienen un computador, una tablet y el acceso a internet, para que esos jóvenes y esos niños no se queden sin ese saber. Estamos en una coyuntura muy especial y el COVID-19 ha puesto en jaque todo este modelo económico y ha evidenciado, o ha puesto en evidencia más bien, las desigualdades tan grandes que tenemos. Podemos ver cómo también en vivienda, si nos vamos por ejemplo al sector rural, el 80% de toda la tierra del sector rural pertenece al 1% de los dueños. No hay derecho a vivienda para nuestros campesinos, ni para las personas que viven en la zona urbana tampoco. Vemos como muchos de ellos pagan arrendos que son costosos y que no podemos hacernos los de la vista gorda cuando antes los que trabajaban en la casa era solamente el papá o el hombre de la casa, por llamarlo de una forma como ellos lo llamaban. Hoy en día muchas veces ni trabajando el papá ni la mamá son capaces de suplir las necesidades básicas que tenemos en nuestras casas, el acceso a la educación, el acceso a una vivienda digna, y qué hablar de la salud, donde supuestamente con el modelo de salud que tenemos se garantiza el acceso a todos los colombianos, cuando no es así. Muchos de ellos se quedan sin recibir asistencia médica de calidad y sin tratamientos que realmente necesitan. Y podemos ver cómo muchos de nosotros, de aquellos que nos están escuchando, en este momento están librando una batalla fuerte con la EPS porque no les brindan los medicamentos ni el tratamiento especial para el cáncer, para el SIDA, para cualquier tipo de enfermedad que no cubra el POS. Es decir, tenemos mucho en qué pensar y mucho que recapacitar en cuanto a todo lo que está sucediendo. Con respecto a eso, John, para tratar de ir entrando en tierra derecha e ir tratando de cerrar un tema en el cual podemos quedarnos muchas horas. Y vamos a seguir en la práctica y en nuestro quehacer diario, vamos a seguir dándole a esto en la práctica realmente, derechos de segunda generación. Voy a hacer alusión para poder hablar del tema y poder empalmar con lo que dices, porque los derechos en general son integrales en general, es decir, los derechos de tercera generación, que es el derecho a la paz, el derecho a la autodeterminación de las naciones. Fíjense, derechos de tercera generación, estamos en los de segunda. En los derechos de tercera generación, fíjense que surge entonces, después de las 2 guerras mundiales, surge la necesidad de la autodeterminación de las naciones, por lo tanto el derecho a la paz. ¿Por qué toco esto? Porque acabas de tocar un hecho determinante que yo comencé a dar a nivel de puntadas y que tiene que ver con esa expresión bestial, salvaje, que significa el mercantilizar todo, que son los tratados de libre comercio. Nosotros no estamos diciendo que tenemos que aislarnos del mundo, que nos metamos a una caverna y que entonces comencemos a sembrar yuca y entonces lleguemos a la prehistoria. Nosotros lo que estamos diciendo es que podemos entablar relaciones comerciales con todos los países del mundo, con todos, pero no de libre comercio, porque es que yo solamente importo lo que necesito y los demás me exportan lo que ellos necesitan. Pero si ponemos una pelea de toche con guayaba madura, de tigre con burro amarrado, un tratado de comercio entre Estados Unidos y Colombia donde ellos tienen el ariete de la técnica, de la producción máxima, del subsidio a los productos del campo, contra nosotros, pues ahogan nuestra producción. Y no podemos realmente tener la posibilidad de que ellos nos brinden un mercado realmente que nosotros no podemos tener, porque nosotros entraríamos a competir con otros países que también subsidian por el mercado norteamericano, pero ellos se nos aplastan, tanto que quiebran la producción nacional. Por lo tanto, nosotros sí queremos relaciones
con todos los países del mundo, pero en pie de igualdad, porque tenemos derecho a la libre autodeterminación, no es a la imposición. Tenemos derecho a los derechos humanos de tercera generación, y eso genera entonces desigualdad y no genera paz, y tenemos derecho a la paz, porque es un derecho de tercera generación. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos? Estamos bajo la sombrilla unipolar de la dictadura económica, de las multinacionales, que a través de los tratados de libre comercio imponen sus productos y convierten los estados en un estorbo. A las multinacionales les estorban los estados, porque los estados son realmente una forma o barrera de que sus inversiones no sean libres. Por eso requieren de constituciones neoliberales. Por eso hablan de la libre inversión. Los estados son un estorbo. Quítense de allí. Por eso la defensa jurídica y en la práctica de la producción nacional, no del socialismo, por favor, de la producción nacional, de la propiedad privada, del capitalismo nacional, es la defensa de los derechos humanos al trabajo. Porque si se quiebra la producción nacional, no hay trabajo. Entonces, ¿con qué van a contar los productos baratos que llegan a los almacenes si no hay trabajo? Los productos extranjeros. Necesitamos es tener producción nacional, para que esa producción nacional genere empleo. Y si genera empleo, sube la calidad de vida. Y si sube la calidad de vida, entonces podemos respirar mejor. Pero si abrimos las fronteras, ¿qué es lo que tenemos después de 30 años del bienvenidos al futuro de César Gaviria con la apertura económica? Estamos peor que antes de 1981. Vivíamos en un país mejor, ahora estamos en un país peor, en un país del sálvese quien pueda, en el país del rebusque, de los semáforos llenos, de la inseguridad. Estamos en el país de la robotización, estamos en el país de la degradación, no solamente aquí, sino a nivel casi del mundo. Estamos en el país del consumo, de la prostitución, de la degradación moral, donde todo se volvió comercio, la oferta y la demanda. La defensa del mercado interno, la defensa de la producción nacional, la defensa de las fronteras, es la defensa de los derechos de segunda generación. Por eso estamos por la producción nacional. Estamos con el capitalismo nacional y estamos denunciando a aquellos que de manera oportunista y haciendo las veces de esquiroles de la vida nacional se convierten en mediadores del capital financiero, vendiendo la soberanía nacional y especulando en las bolsas del mundo con una economía ficticia, con una economía que se juega a los dados en las bolsas del mundo, con el capital especulativo, el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Entonces, si quieres decir algo para terminar con dos cositas más. Sí, Jairo, quería pues traer a colación algo que escuché en algún momento, y es que los tratados de libre comercio hay un factor fundamental que no se tuvo en cuenta y que se pueden tener en cuenta a la hora de volver a negociar esos tratados. No, eso es romántico. Eso es un impuesto, creo que es al dióxido de carbono, que podría hacer de que los productos que se traen del exterior incrementen un poco el precio y así lograr que la demanda disminuya. John, lo que voy a decir aquí, pues eso merecería, pues es que aquí plantear tantas cosas es tan complicado, pero nos salimos del tema. Sí, estamos hablando de los derechos humanos, ya entraríamos los tratados de libre comercio. La única forma de poder componer un tratado de libre comercio es acabando con el tratado de libre comercio. De resto es pura carreta, porque eso es como darle un mejoral a un cáncer. Entonces todo lo que se haga ahí es simplemente un adorno. Por lo tanto es tratar a un enfermo de cáncer con mejoral, con ese tipo de cosas. No, la única forma de que la producción nacional recobre su crecimiento es desconocer los tratados de libre comercio. Y eso implica otra posición, pero no nos metamos en ese tema aquí porque es que la gente se asusta. Entonces la gente cree que es que exportando uchuvas va a resolver el problema que antes teníamos resuelto en el campo cuando teníamos el IDEMA, el Instituto de Mercado Agropecuario, cuando los campesinos tenían un precio techo, el Estado les compraba y podían vivir mejor. Ahora no, ahora viven peor, hablando de la economía naranja y hablando del turismo. Quiebran la producción nacional, acaban con el campo
y le montan el cuento, el embeleco a los campesinos de que es que con la vuelta al cielo y el turismo, los campesinos van a sobrevivir. ¿Y quiénes son los que se benefician con eso? Pues los empresarios que montan sus negocios, pero la producción en el campo sigue abajo y los campesinos en la olla. Ese viejo país cepalino del IDEMA es el que queremos recuperar. Y fíjense que no estamos expropiando, estamos entregando propiedad, queremos dar la propiedad, pero quienes los están expropiando son los otros. Estamos hablando de un país cepalino de propietarios. Es la defensa del capitalismo nacional para que los derechos de segunda generación puedan fluir y para que podamos vivir mejor. Lo ideal sería otra cosa, pero no es el momento. No es el momento. Precisamente en torno a eso que estás planteando, Jairo, quiero plantearte una inquietud y es ¿qué alternativa habría en torno a la parte de impuestos sobre las tierras para que efectivamente ese elemento de los derechos humanos que habla de que todos, de que tenemos derecho a vivienda, por ejemplo, y a un espacio donde trabajar que resolvería en buena parte, especialmente en el sector rural, gran parte de la problemática? ¿Con qué tiene que ver esa propuesta? Yo quiero hacer esta aclaración porque este espacio no se puede convertir en un espacio de proselitismo político. Porque yo podría comenzar aquí a hacer propuestas políticas y de eso no se trata. Porque aquí no vinimos a hacer campaña electoral. Aquí simplemente lo que vinimos fue a tocar unos temas de manera general, poner el dedo en la llaga y plantearlos de manera académica. Pero Juan Carlos, yo no puedo venir aquí a hacer propuestas políticas, porque es que realmente este no es el espacio. Y entonces nos recogen el programa, y realmente de eso no se trata. De manera general, yo lo que tengo que decir es que la única forma para todos los países que puedan desarrollar la autodeterminación con los derechos de tercera generación, la única defensa que tienen en este mundo unipolar de la oferta y la demanda, la única defensa que tienen para poder sobrevivir son las aduanas y los aranceles a los productos que las potencias industrializadas nos quieren meter a raíz de su gran producción para darle salida a su manufactura y acabar con la producción nacional. Entonces, ¿qué hacemos? Aranceles, señores, aduanas, que de todas maneras son una entrada a nivel de impuestos para las economías nacionales. Pero si le abrimos las puertas con la bienvenidos al futuro y viva la apertura, y que lleguen todos los productos, pues quebramos la producción nacional. Y si quebramos la producción nacional 30 años después del bienvenidos al futuro, miren las calles de Colombia, los semáforos, la degradación, la economía rota, el rebusque, el subempleo. En eso estamos, pero es que no somos nosotros los que decimos, son los hechos los que dictan sentencia, no es la carreta ni la retórica, son los hechos y lo advertimos, porque es que uno matemáticamente puede prever axiomáticamente qué va a pasar, pero no esté como hecha de carreta, o estos están hablando, pues ahí está la sentencia, señores. Miren las calles de sus pueblos, de sus ciudades, miren el país en que estamos, miren a sus familias, miren el éxodo permanente de los judíos errantes de país en país, buscando de cualquier forma cómo sobrevivir para mandarle algo a sus familias. Esa es la realidad de los hechos. Decir esto es una verdad de apuño. La informalidad a nivel de empleo es total en nuestro país. Entonces, defendemos es la producción nacional, la propiedad privada de la producción nacional, defendemos el capitalismo nacional en este momento. De eso es que estamos hablando para que los derechos de segunda generación puedan tener vigencia. Juan Carlos, discúlpame que te corté. Sí, no, sencillamente quería decir que es triste también como instancias del Estado manipulan las cifras y las maquillan para presentar unos niveles de desempleo de 2 dígitos, de 1 dígito, cuando la realidad es que pasó por 1 dígito, pasó por 2 dígitos hace rato. Pues voy a explicar eso porque nos quedan 10 minutos. Yo tengo el reloj aquí, nos quedan 10 minutos exactamente. Yo sé a qué horas comenzamos para poder cerrar. Miren, muchachos, yo les he puesto el ejemplo de que hagan la abstracción para poder que el ejemplo funcione con respecto a lo que me dice Juan Carlos y las cifras. Les voy a poner un ejemplo. Hay un país de 3 habitantes.
¿Cómo les parece? Yo le digo, venga muchachos, vamos a tomarnos aquí una gaseosa. ¿Cómo les parece que hay un país de 3 habitantes en este globo terráqueo donde el ingreso per cápita, el ingreso por cabeza es de 30 millones de pesos mensuales? Entonces, vámonos para ese país, pues ese país es el país de las maravillas. Entonces llegamos a ese país de las maravillas que es el país colombiano, de 3 habitantes, digo yo, ahora aterrizo en Colombia, y efectivamente el ingreso per cápita, dicen las cifras, es de 30 millones de pesos cada mes. Uno se gana 90 y los otros se ganan 0. Si usted divide 90 entre 3, el ingreso per cápita son 30 millones. Eso le pasa a este país. El crecimiento de los indicadores económicos del país ante las calificadoras de riesgo y las calificadoras de la economía dicen que sí, que la economía va bien y que la economía creció al 4, al 5. ¿Para quién? Para el sector financiero, para los bancos, para el sector especulador que no genera industria, sino que vaya especula con Sarmiento Angulo en las bolsas del mundo, a jugarse a los dados el futuro de Colombia, en las bolsas del mundo. Es el capital especulativo. Y claro, pues como está aquí en Colombia y el sector financiero hace parte del producto interno, de la balanza del país a nivel económico, pues la economía crece. Pero vaya a ver a la miseria, el ejército de desocupados, el ejército de gente motorratoneando a nivel de los jóvenes, gente vendiendo arepas o vendiendo yambal, vendiendo empanadas, rebuscándose la vida, los jóvenes de la desesperanza, peleando con los papás porque no hay nada que hacer, los muchachos viendo todo el día qué le pasó a James Rodríguez, o qué le pasó efectivamente a Carlos Vives, o qué le pasó a Balvin, porque no tienen más que hacer en un país del desocupe. O yo me voy de este país, ¿para dónde? Bajo la sombrilla unipolar del capital multinacional, ¿para dónde? Esto no es como antes, que vamos al país de los sueños. Es que la sombrilla unipolar acabó con las economías del mundo y el efecto dominó es total. Por eso la base de contradictores se ha ampliado. Por eso las primaveras en el mundo, o sea, las rebeldías son cada vez más grandes, son más intolerantes. Es ahí la razón de ser de la agudización de las contradicciones. Y ahí vamos, ahí vamos. Las cifras nos mienten porque las cifras existen, pero acomodadas. Y vaya a ver las tasas de conteo de mirar el empleo. Si usted está ocupado 2 o 3 horas a la semana, usted ya es un empleado, usted ya no es un desocupado. O si está vendiendo peinetas en las esquinas, estuches para escaleras o tapas para volcanes, entonces usted ya es un empleado, usted ya no es un desocupado, vende limones en una esquina. Pero estas son las calles del desespero, miren estas calles, miren cómo se mantiene esto. Y la inseguridad crece. Y tan contentos. Vivimos felices porque este es el país donde la gente vive más feliz, mentalmente totalmente abstraída y llevada a la desesperación, pero feliz, con modelos del tener para no poder ser. Nos quedan 2 temas, que es el de la salud y el tema de la recreación. La recreación es algo realmente aquí banal. ¿Ustedes creen que la gente a nivel de promedio, de poder alimentar su cabeza a nivel de la cultura, siquiera se lee un libro? Es vergonzosa la gente metida en estos aparatos mirando bobadas, entre comillas, todo el día. La gente desprecia la lectura. Y los estudiantes a los cuales le borraron el pensum del pensum, la historia, la filosofía y el arte, lo que hacen es mirar fichas de resúmenes de libros porque el libro es muy largo. No, yo necesito el resumen. Pero los muchachos no encuentran que la literatura, la lectura, enriquece su vocabulario, les abre la posibilidad creadora del pensamiento, les abre las ventanas del mundo, les enseña que la historia no se puede repetir, les enseña la posibilidad del cambio, les enseña a pensar. Entonces se convierten ¿en qué? En robots seguidistas del modelo consumistas. Yo quiero una moto para descrestar a la vecina, para poder hacer canguritos todo el día por la calle. Y peluquearme con dibujitos en la cabeza para preñar a la vecina que tiene 16 años. En eso estamos, es el círculo vicioso de la degradación. Porque es un país inculto. Es un país donde la recreación es el reggaetón, donde la recreación son los efectos visuales y especiales de las películas, donde el cine ya no tiene contenido sino forma, donde el sonido se robó toda la posibilidad de poder alimentar la posibilidad de pensar, donde la gente va a buscar esos efectos especiales, donde la gente vive de la superficialidad, donde la gente vive del show, donde los cantantes no cantan sino que gritan,
donde los cantantes montan un espectáculo de gente saltando y haciendo gimnasia rítmica, donde el contenido es muy pobre, donde el cine se degradó, la televisión se volvió de plástico, donde el tener y la comercialización hizo de la mente de las gentes que se volvieran robots, prostituyendo su cabeza, porque no hay cultura, porque no hay lectura, porque no hay recreación sana para la gente. Esto parece un cuadro apocalíptico, esto parece el infierno del Dante. Si estamos en el infierno del Dante, y ustedes lo viven en carne propia, los suicidios aumentan, la desesperanza aumenta. Tenemos que hacer una reflexión, por favor, llamamos a la gente a hacer una reflexión, para que luchemos por los derechos y podamos cambiar estos modelos que de alguna forma lo que hacen es castrar la posibilidad, repito, de nuestros hijos y de nosotros mismos, de nuestro propio entorno. Con eso que manifiestas y con el agravante de que la desesperanza también genera en la gente precisamente eso a la hora de escoger un candidato que cumpla con las características que requiere cualquier país. Entonces, eso hace parte. Eso hace parte de la desesperanza, no hay que decirlo. Eso hace yo parte no me de la meto en eso desesperanza. porque... Yo quiero, ya para terminar, porque nos quedan unos minuticos, simplemente invitar a todos a que hagamos la siguiente reflexión, y es: ¿cuánto nos ha costado, le ha costado la historia a las personas que han hecho realmente la historia para que los derechos de una u otra forma se traten de conseguir? Pues ha costado sangre. Ha costado batallas, historias, batallas, ha costado el desarrollo de la humanidad. Lamentablemente así es, John. Uno hay veces cae en el desespero, y entonces ¿qué le queda a uno? Yo no soy partidario de que vamos a las armas, que las armas. No, aquí ¿qué nos queda? Nos queda hacer esto que estamos haciendo, tratando con ideas, con argumentos, diciendo la verdad, tomándole una fotografía a la realidad, tratando de dar unos elementos de juicio para que la gente despierte. Cuando llegaron los españoles aquí en 1492, o sea, casi en el año 1500, solamente se pudieron ir en 1819, 326 años después. Entonces, imagínense, 326 años después lograron irse, logramos sacarlos. Y claro, cuando iban 150 años la gente decía, no, aquí no hay nada que hacer, esto está muy lento. Pero ¿qué hacemos si la historia es así? La historia no es de un día para otro. La Edad Media duró 1100 años, el oscurantismo y la Inquisición. La historia no da cambios bruscos porque sí, sino que en las entrañas mismas de las contradicciones de esa madre que es la historia, se da la posibilidad de engendrar nuevas criaturas que van pariendo nuevas contradicciones y nuevos estadios sociales. Y eso tenemos que tenerlo claro. Un ejemplo como el que acabas de decir también lo tuvieron los mismos españoles con la invasión mora al sur de España. Años, los moros en el sur de España. El califato de Córdoba, al sur de la península ibérica de España. La historia toma su tiempo. Correcto. Toma su tiempo. Cada cosa así como charlas con Pradera. Bueno, muchas gracias. Y yo sé que es un tema que apasiona, yo me emociono mucho, pero lo hago con toda honestidad y con toda pasión. Muchas gracias, que tengan un buen día, un buen resto de semana. Así es, queremos terminar este programa diciéndole a todos nuestros oyentes que es un programa hecho con mucho cariño y que lo hacemos con pasión. Realmente queremos que llegue a cada uno de ustedes como lo que es, un trabajo y un espacio que es hecho con mucha pasión. Una feliz mañana y esperamos encontrarnos con ustedes el próximo sábado en este programa, Charlas por un Pradera.